Listo. Perdón. Entonces les decía, básicamente se creó también para protegernos contra descargas eléctricas por brincos de corriente. Ahora, lo que es en sí el inserto, el que les acabo de mostrar, es una de las partes del equipo que, insisto, pocos conocen. ¿Sí? Es básicamente esto que estamos viendo aquí. Es una ampolleta de vidrio de Pyrex que mide entre unos 30 centímetros a 40 centímetros de largo, tal vez unos 25 centímetros de diámetro en la parte más gruesa. Tiene un ánodo, que es el que vemos de este lado, que es básicamente donde van a chocar los electrones. Esta ampolleta de vidrio se utiliza vidrio de Pyrex. ¿Por qué? Porque se genera una gran cantidad de calor. De hecho, de toda la energía que se produce, más del 99% se convierte en calor y menos del 1% en rayos X. De ese calor se produce específicamente en el ánodo. ¿Por qué? Porque ahí es donde chocan los electrones. De hecho, chocan específicamente en este punto. Ahí se produce esa gran cantidad de calor. En un solo disparo se pueden tener más de 1000 grados centígrados en el ánodo o en el blanco. De hecho, mucho más. Por eso siempre decimos que más del 99% de toda la energía cinética se convierte en calor, menos del 1% en rayos X. Y aquí que en todos nuestros equipos de rayos X manejamos un término que le llamamos unidades de calor. Ese término nos sirve básicamente para cuantificar, ¿sí?, la energía de calor que se está concentrando o se está generando, se está concentrando y se está desprendiendo el tubo de rayos X. Estos tubos están diseñados para soportar una cierta cantidad de calor, para desprenderse de una cierta cantidad de calor. Pues por eso utilizamos esta unidad que le llamamos heat units o unidades de calor. Muchos de nuestros equipos, si ustedes lo han visto en la consola de control, nos pueden marcar como en este caso, kiloheat units. Algunos tienen una barra, una gráfica de barras que va creciendo y nos habla de porcentaje. Todos nuestros equipos van a soportar hasta una cierta cantidad de calor. En los equipos más modernos tienen un sistema de autoprotección. Ese sistema de autoprotección básicamente lo que hace es que cuando llegamos a una cierta temperatura, automáticamente el equipo se inhibe. No nos permite seguir trabajando hasta que el tubo se desprenda de esa cantidad de calor. De hecho, por ejemplo, en radiodiagnóstico, en un equipo cuando opera con 60 kiloelectronvolts o kilovolts, solamente el 0.5% de la energía se convierte en rayos X. Esta producción de rayos X depende básicamente del kilovoltaje. Si nosotros incrementamos el kilovoltaje, incrementamos la eficiencia en producción de rayos X, ¿no? Por ejemplo, en radioterapia, con un equipo que trabaje con 20 millones de electronvolts, la eficiencia en producción de rayos X sube hasta el 70%. ¿No? Cuando en radiodiagnóstico es 0.5%, en radioterapia puede ser hasta del 70%. Ahora, el cátodo es la parte del equipo que va a generar la nube de electrones que sea acelerada hasta chocar contra el blanco. En nuestro tubo de rayos X tenemos entonces un material, no sé si alcancen a ver aquí, a ver si se distingue.
¿Ven ese brillo en el tubo? Básicamente, ese brillo que estamos viendo ahí es uno de los filamentos. Aquí lo apago y se enfría. Lo prendo, ahí está. El cátodo es una de las partes principales del tubo de rayos X, ya que en el cátodo, ¿sí?, se va a producir una nube de electrones debido a la eh, corriente que hacemos fluir por el material del cátodo. El cátodo básicamente tiene estos filamentos, que es una espiral muy similar a un foco incandescente. Es un alambrito que actúa como una resistencia, es decir, se opone al flujo de la corriente eléctrica. Pero cuando obligamos a que fluya esa corriente, lo que estamos haciendo es obligar es calentar el filamento. Este filamento se va a calentar a tal grado que se va a empezar a ionizar, ¿no?, a lo que le llamamos emisión termoiónica. Empieza a liberar electrones, ¿sí?, de este material, para que posteriormente sean acelerados por una diferencia de potencial que es el kilovoltaje. Cuando nosotros, insisto, obligamos a que fluya la corriente del orden de 1 a los 5 amperes, aquí es cuando se va a calentar. Este filamento se va a calentar aproximadamente a los 2800 grados centígrados. Esa es la temperatura de emisión termoiónica para para este material. Entonces se va a calentar aproximadamente a 2800 grados centígrados y es cuando empieza a liberar electrones. Ese pequeño filamento se encuentra cubierto por un material al cual le llamamos copa de enfoque. Como su nombre lo dice, la copa de enfoque básicamente sirve para enfocar los electrones a que cuando sean acelerados choquen sobre un punto más pequeño del blanco. Si nosotros tenemos nuestra copa de enfoque y está debidamente alimentada, lo que vamos a lograr es que todos estos electrones al acelerarse salgan en un área más pequeña para que cuando lleguen al blanco sea nada más esta pequeña parte. Si no tuviéramos la copa de enfoque, al momento de que se atraen a todos esos electrones hasta chocar contra el blanco, estos se dispersan. Logramos dispersar todos esos electrones de forma tal que al chocar contra el material del blanco, el área donde van a interaccionar es mucho más grande. Esto nos ayudaría a eficientar la dispersión de la disipación del calor. Sin embargo, esto nos afecta en la calidad de la imagen. Mientras más pequeño sea la mancha focal, nosotros vamos a tener una imagen de mejor calidad. En este caso, pues tendríamos una imagen de mala calidad. Por eso es importante siempre contar con nuestra copa de enfoque. Y que esta copa de enfoque se encuentre debidamente alimentada. Si nosotros no la alimentamos de forma adecuada, ¿sí?, pues simple y sencillamente vamos a ver el tamaño del enfocamiento de los electrones, qué tanto nos estamos comprimiendo para chocar contra el blanco. Ahora, el ánodo, ¿sí?, es la componente positiva del tubo de rayos X. Esta componente positiva, ¿sí?, pueden ser de dos tipos: ánodo fijo o ánodo rotatorio. ¿Cuáles son las diferencias entre el ánodo fijo y el ánodo rotatorio? Bueno, pues como su nombre lo indica, el ánodo rotatorio es una componente del tubo que está girando, ¿sí?, en su centro para poder darnos una mejor calidad de las de radiación. Es un dispositivo considerablemente más grande que permite una mayor eficiencia en la disipación del calor. Y esto nos va a dar un mayor tiempo de vida para este dispositivo. En el caso de un ánodo estacionario,
siempre van a chocar los electrones en este punto. ¿Sí? Básicamente puede tener un tamaño de entre 2 por 6 milímetros. Esto nos da un área total de 12 milímetros cuadrados. Cuando en un ánodo rotatorio, como realmente, a pesar de que el cátodo no se mueve, siempre es aquí el choque, como está girando, realmente tiene toda esta circunferencia para chocar. Y esto nos da un área del blanco de aproximadamente 1500 milímetros cuadrados. Entonces, por esta razón se creó el ánodo rotatorio, ayuda a mejorar la eficiencia de disipación del calor, así como también nos permite, ¿cómo se llama? Nos da una mayor durabilidad al tubo de rayos X. ¿De qué se fabrican el ánodo o el cátodo? El material que seleccionemos debe de cumplir ciertos requisitos. Uno de los más comunes utilizados es el tungsteno porque cumple a la perfección los requisitos. ¿Sí? Tiene una aleación de renio, esto para darle una dureza, un soporte mecánico, para que con el calentamiento y las rotaciones rápidas que está teniendo el ánodo no se vaya a deformar. Pero básicamente utilizamos el tungsteno porque tiene, son varias, pero las más importantes, tiene 3 características fundamentales. Es un material, aquí está, que tiene un número atómico elevado, que es decir, tiene 74 electrones en sus orbitales. El punto de fusión del tungsteno es de 3410 grados centígrados. Es decir, tiene un punto de fusión bastante elevado. Y tiene que ser un material que le llamamos refractario. ¿Sí? Es decir, que disipe rápidamente el calor. Tiene que ser un buen conductor térmico. Por esta razón se utiliza el tungsteno, cumple esos requisitos. ¿Sí? Nosotros les decía, en un disparo, el blanco, el punto donde chocan los electrones, puede alcanzar fácilmente 2800 grados centígrados. Si tuviéramos un material que tuviera un punto de fusión de 1000 grados centígrados, en el primer disparo ya se deshizo nuestro blanco. Entonces, por eso utilizamos el tungsteno como material ideal para la producción de rayos X. Luego tenemos ese punto exacto donde los electrones chocan para producir rayos X, le llamamos mancha focal o punto focal. Este punto focal le podemos llamar punto focal real, donde físicamente están chocando los electrones, y punto focal efectivo a la imagen que va a generar hacia la dirección de la mesa nuestra mancha focal real. Esta mancha focal, como les decía, buscamos hacerla lo más grande posible para mejorar la eficiencia en disipación de calor. Sin embargo, si la hacemos muy grande, la calidad de la imagen se va a mermar. Tenemos que buscar un punto de equilibrio entre donde tengamos una buena calidad de imagen y tengamos también un área suficientemente amplia para disipar el calor de forma adecuada. Y esto lo podemos modificar con la angulación del blanco. Si nosotros tenemos esta angulación del blanco, el área donde van a chocar los electrones es mayor, el punto focal efectivo es considerablemente mayor. Esto, como vemos aquí, en radiología, buscamos puntos focales pequeños porque podemos mejorar la resolución geométrica de nuestras imágenes. Es decir, cuando más pequeña sea la mancha focal, mejor calidad de imagen vamos a tener. Vamos a poder observar imágenes más pequeñas con mejor calidad. Por eso en mastografía utilizamos puntos focales de entre 0.1 y 0.3 milímetros. Porque en mastografía buscamos ver una microcalcificación.
que con un tubo de rayos X simple nunca vamos a poder encontrar. Entonces, por eso insisto, la mancha focal pues es muy importante para la calidad de la imagen. El problema también que se genera es lo que llamamos el efecto talón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del efecto talón? ¿No? Básicamente el efecto talón se define como la variación de la cantidad de radiación, ¿sí?, entre el eje del ánodo y el cátodo del tubo de rayos X. Es decir, si nosotros vemos en un ángulo de 90 grados la emisión de los rayos X con respecto a la mesa, vamos a decir que aquí yo tengo el 100% de mi intensidad de fotones. El 100%. Si nosotros nos movemos un poco más al lado del ánodo, inmediatamente empieza a decaer la cantidad o la intensidad de la radiación. Aquí ya no tengo el 100, aquí tengo 90, 80, 75, 60. Inmediatamente decae. Por el otro lado, si yo me dirijo hacia el lado del cátodo del equipo, incluso se incrementa 105, 110, 120%. ¿Por qué razón? ¿Sí? Una, por la inclinación del mismo ánodo, se incrementa hacia el lado del cátodo. ¿Por qué razón se disminuye hacia el lado del ánodo? Porque aquí donde se producen los rayos X, muchos de estos, al dirigirse hacia este lado, están atravesando esta parte del ánodo. A esta parte le llamamos talón del ánodo. Entonces, por eso se conoce como efecto talón. A lo mejor lo han escuchado como efecto anódico, ¿sí?, también tiene ese nombre, pero básicamente esto es el efecto talón. La variación de la intensidad de la radiación entre el ánodo y el cátodo del tubo de rayos X. ¿Esto por qué razón es importante conocerlo? Porque nos va a servir para que cuando estemos en nuestro trabajo sepamos de qué lado acomodar al paciente. Yo siempre les digo, lo recomendable es, cuando hacemos un estudio, colocar la parte más gruesa de nuestro paciente del lado del cátodo, donde hay mayor cantidad de radiación, y la parte más delgada de nuestro paciente del lado del ánodo, donde hay menor cantidad de radiación. Esta imagen que vemos aquí es del mismo paciente, con el mismo equipo, con la misma técnica. Lo único que varía es la posición del paciente. Como vemos entonces, tenemos en esta parte que es la más delgada, ¿sí?, cuando le damos del lado del cátodo, si vemos está más quemada, quiere decir atravesó mayor número de fotones. Y la parte más gruesa del paciente está más blanca, llegó menos cantidad de radiación al receptor de imagen. Entonces, en estos casos se pierde información, pero en esta posición se ve más claramente la imagen, ¿cierto? Entonces, por eso siempre les digo, es importante conocer el efecto talón para poder determinar de qué forma debemos de acomodar a nuestro paciente. Preguntan, ¿cómo saben de qué lado está el ánodo y de qué lado está el cátodo en su equipo de rayos X? ¿De qué lado? ¿Cómo saben de qué lado está el ánodo y de qué lado está el cátodo en nuestro equipo, en nuestro tubo? Muchos tienen una marca, positivo, negativo, tienen unas etiquetas la coraza del tubo, donde podemos observar de qué lado está el cátodo, de qué lado está el ánodo, para así
poder decirle a nuestros pacientes, acuéstese sobre la mesa con la cabeza hacia este lado o hacia el otro lado, ¿no? Dependiendo del estudio que vamos a realizar. Ahora, el funcionamiento del tubo, como ya mencionamos, el filamento básicamente es un alambrito que cuando fluimos o hacemos fluir una corriente eléctrica sobre este, va a desprender electrones, se termoioniza. Esos electrones que se produjeron en el filamento van a ser atraídos por el componente positivo del tubo, que es el ánodo, por una diferencia de potencial que es el kilovoltaje. Aquí puse este texto porque, sobre todo ahorita por la situación que estamos viviendo de pandemia, no sé a quién fue el chistosito, que se le ocurrió decir que el termómetro que nos ponen en la cabeza para tomarnos la temperatura nos mataba neuronas y nos borraban las ideas y todo este tipo de cosas, de forma tal que yo sí he visto mucha gente que en el supermercado se enoja porque le quieren tomar la temperatura y no se dejan, alegando que eso les va a dañar las neuronas. Y en alguna ocasión sí lo comenté y le digo, oye, ese aparato trabaja con 2 pilas AA. 2 pilas AA, entre ambas me van a dar a lo mucho 3 volts. Estas pilas AA son más peligrosas si las aventamos al mar porque van a contaminar una gran cantidad de agua de lo que nos puede ocasionar con un termómetro. Para producir rayos X en el rango de los rayos X diagnósticos, oscila entre los 20 y 150 kilovolts. Todos los equipos ¿cómo se llama? De todos los equipos que tenemos en radiodiagnóstico, entre todos, para su rango de operación en el diagnóstico, va de los 20 kilovolts hasta los 150 kilovolts, ¿no? Entonces, básicamente por eso puse este punto de las pilas. ¿Qué es lo que hace ese kilovoltaje? Como les decía, primero el filamento se calienta, genera esa nube de electrones y después el kilovoltaje los va a atraer hasta chocar contra el blanco y ahí produce los rayos X. ¿Sí? Realmente ese es el funcionamiento de un equipo de rayos X. Ahora, cuando está operando el equipo de rayos X, ¿por qué creen que se produzca tanto calor en el tubo de rayos X? ¿Por qué creen que se produzca tanto calor en el tubo de rayos X? Por la excitación de los electrones. Exactamente. Muchos de estos electrones que fueron acelerados hasta chocar contra el blanco no adquieren energía suficiente para producir radiación. Básicamente, cuando chocan con el material del blanco, lo hacen a nivel atómico. Y como no tienen la suficiente energía, al llegar a chocar contra uno de estos electrones, lo único que hace es excitarlo, le transfiere parte de su energía. Entonces, a ese electrón o a este átomo le sobra energía y se desprende de esa energía inmediatamente en forma de radiación infrarroja. Y ese proceso se repite infinidad de veces. Y por eso se produce tanto calor en el tubo de rayos X. ¿Se me explicó? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Okay. No. No. Perfecto. Bueno. No. El funcionamiento del equipo, ¿sí? Sus componentes del tubo, pero ¿qué es lo que pasa realmente cuando estamos oprimiendo ese botoncito del disparo? Una queja que tengo muy frecuentemente por parte de los técnicos es que les llaman los aprietabotones. Yo siempre les digo, pues a final de cuentas, para hacer una placa, apretamos un botón. Pero, el técnico radiólogo no es un aprietabotones. Aquí siempre aplico la del chiste.
¿no? Aquí no se trata de apretar un botón, sino de saber qué botón apretar. Entonces, la labor del técnico va mucho más allá, desde atender al paciente, acomodarlo adecuadamente y seleccionar las técnicas adecuadas para obtener la mejor calidad de imagen. Entonces, los técnicos saben qué es lo que está pasando en el tubo cuando aprietan ese botoncito. Los rayos X, que se generan exclusivamente al momento del disparo, ¿qué es lo que pasa? Todos estos electrones corren hasta chocar contra el blanco y ahí va a pasar lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que se produce calor, pero también algunos electrones van a tener la fuerza suficiente para producir ionización en los átomos del blanco. Y esto me va a producir radiación característica, rayos X característicos. También muchos de los electrones, si no ocasionan radiación característica, pueden entrar en el campo electrostático del núcleo, los va a atraer, los va a frenar, no chocan con el núcleo, pero sí los frena y van a emitir rayos X conocidos como rayos X de frenado, al perder energía cinética. Aquí lo vemos. Por ejemplo, uno de los materiales principales que utilizamos para producir rayos X es el tungsteno, que tiene un número atómico de 74. Eso quiere decir que tenemos 74, ¿cómo se llama? 74 electrones en sus orbitales. De estos 74, están distribuidos 2 en la capa más cercana al núcleo, la capa K, 8 en la L, 18 en la M, 32 en la N, 12 en la O y 2 en la P. Así están distribuidos sus electrones. Dijimos que cada uno de estos electrones adquiere una energía de amarre cuando se encuentra en una de sus capas y mientras más cercana sea al núcleo, esa energía de amarre es mayor, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que los 2 electrones de la capa K tienen una energía de amarre de 69.53 kiloelectronvolts. Esa es la energía mínima que requiero para poder liberar a este electrón de su orbital. Entonces, si un electrón proyectil, ¿sí?, adquiere una energía de 80 kiloelectronvolts y viene y choca con este electrón en la capa K, si el proyectil tenía 80, lo va a lograr desprender de su orbital sin ningún problema. Aquí está. Ionizó este átomo. Pero un electrón de una capa posterior va a brincar a ocupar este lugar. Para que el átomo encuentre su estabilidad, se tienen que cubrir todos esos huecos. Debe de tener forzosamente 74 electrones en sus orbitales. Entonces, un electrón de una capa posterior ocupa este lugar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el electrón de la capa L y los electrones de la capa K? ¿Cuál es la diferencia? Su energía, ¿no? Su energía de amarre. Y sabemos que la energía no se destruye y no se genera. Solamente se transforma, ¿no? Esta diferencia en sus energías de amarre se va a transformar ¿en qué? En rayos X, conocidos como rayos X característicos. Es decir, si por ejemplo el electrón proyectil en vez de 80 hubiera tenido, en vez de 80 tuviera 50, cuando choque contra este electrón, ¿qué iba a pasar? No lo iba a poder sacar. Si el proyectil traía 50, no había forma, 50 kiloelectronvolts, no habría forma de que al chocar con este lo sacara, y lo que iba a producir era calor.
En vez de producir rayos X, producía calor. ¿Sí me explico? Pues esa es una de las formas de producción de rayos X que conocemos, llamada rayos X característicos. La otra forma de producción se llama rayos X de frenado. ¿Qué es lo que pasa con los rayos X de frenado? El electrón proyectil, si no choca con ningún electrón en los orbitales del núcleo, pero pasa a una cierta distancia del núcleo del átomo, ¿qué es lo que pasa? Lo atrae, porque el electrón es negativo y el núcleo del átomo es positivo. Al atraerlo, lo que hace es frenarlo, cambiarlo de dirección. Esta energía cinética que pierde al ser desacelerado se convierte en rayos X conocidos como rayos X de frenado. Son las dos formas de producción de rayos X que conocemos. Cuando hacemos el disparo, en un solo haz de radiación, tenemos los dos tipos de ¿cómo se llama? De rayos X. Tenemos los dos tipos de rayos X, tanto rayos X característicos como rayos X de frenado. No podemos seleccionar en ningún equipo, yo solamente quiero rayos X característicos o yo solamente quiero de frenado. No. Tenemos los dos tipos de rayos X. En este caso, ¿sí? Los rayos X de frenado, el electrón proyectil puede perder cualquier parte de cualquier cantidad de energía. Esa energía que pierde, pues es la que se convierte en rayos X. Entonces, se generan rayos X de energías muy variadas. Aquí lo vemos. Por ejemplo, si nosotros graficáramos todos los fotones que se generan en un disparo, tendríamos esta cantidad de radiación, la que está en rojo. Y de esta cantidad, la mayor componente, casi todos los fotones, son radiación de frenado, y solamente tenemos un poco de rayos X característicos que muestran un pico, ¿sí? En la energía característica de ese material. De hecho, en un disparo que hacemos con 100 kilovolts, solamente el 15% de todos los fotones que se generan son rayos X, ¿cómo se llama? De característicos. El otro 85% son rayos X de frenado. Nosotros aquí estamos graficando la cantidad relativa de fotones y la energía, ¿sí? De los fotones. Vemos entonces, todos estos son radiación de frenado y esta pequeña componente, rayos X característicos. ¿Sí? ¿De qué factores creen que dependa la cantidad de radiación y la calidad o la energía de la radiación? ¿De qué factores dependerán? ¿Sería el tiempo de duración de la energía? La duración del disparo, ajá, el miliamperaje que seleccionamos en el control, ¿sí? El kilovoltaje que seleccionamos. Cualquiera de esos factores me va a variar el espectro de los rayos X. Por eso es tan importante que todos los que operamos estos equipos conozcamos, ¿sí? Cómo funciona y de qué es lo que varía. Porque a final de cuentas, cuando hablamos de cantidad y calidad de las de radiación, nos estamos refiriendo, ¿sí? A la cantidad de radiación que va a recibir el paciente, ¿sí? Y la calidad de imagen que vamos a obtener. Por ejemplo, el caso del voltaje, que aplicamos la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, básicamente lo que nos va a representar cuando estamos trabajando es la energía de la radiación, la energía de los rayos X. ¿Qué pasa cuando llega un paciente muy delgadito? Le hago una radiografía de abdomen. Y después de él llega un paciente muy gordito, también a una de abdomen.
¿Qué es lo primero que modificamos en la consola de control? El kilovoltaje. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar, no es lo mismo atravesar 15 centímetros a atravesar 25 centímetros. Pues como tiene que atravesar un mayor volumen del paciente, pues realmente se requiere un voltaje, una fuerza de penetración mayor. Pero el voltaje no nada más me va a incrementar el poder de penetración de los rayos X en la materia. También me va a incrementar la cantidad de radiación que se produce. ¿Por qué? Como vimos aquí, con 50, si choca con este, no lo logra sacar. Pero si en vez de 50 le doy 70, ¿lo va a lograr sacar? ¿Hay gente? Más o menos, no. Sí, o sea, yo creo como 2. Entonces, si incrementamos el voltaje, también nos va a incrementar la cantidad de fotones que se van a producir al momento del disparo. Se incrementa su energía, pero se incrementa también su cantidad. ¿Sí me explico? En el caso, por ejemplo, de la corriente, básicamente lo que me está incrementando la corriente son los electrones que vamos a lograr obtener del filamento. Mientras más corriente fluye sobre este filamento, más se calienta, más electrones vamos a obtener alrededor del filamento y por ende, más electrones que van a chocar contra el blanco para producir rayos X. Mientras más electrones choquen aquí, más rayos X vamos a obtener. Entonces, por esto decimos que la corriente lo que me va a incrementar es el número de fotones, la cantidad de radiación que vamos a obtener. Sin embargo, si yo mantengo fijo mi kilovoltaje, la energía de estos rayos X no varía. La energía se mantiene porque lo único que estamos modificando son la cantidad de fotones. ¿Sí me explico? Cuando ustedes físicamente, ¿qué es lo que observan en nuestras imágenes con estos parámetros? Si ustedes lo que están buscando es una, ¿cómo se llama? Que se vea mejor el contraste entre dos tejidos, básicamente lo que vamos a modificar es la corriente. A mayor corriente, mayor cantidad de radiación y dos tejidos que atenúan de forma distinta la radiación, pues vamos a observar de mejor forma cada uno de los tejidos, ¿no? Entonces, corriente solamente me afecta la cantidad. Al igual que el tiempo, ¿no? Creo que con el tiempo no tenemos mayor inconveniente. La cantidad de radiación se ve afectada por el tiempo de la exposición, ¿sí? En forma directa. Si yo duplico el tiempo del disparo, duplico la cantidad de radiación que voy a recibir. Creo que aquí no hay mayor pierde, ¿no? Y por último, la filtración. Básicamente, ¿qué es lo que hace el filtro? Si yo tengo unas de rayos X de 6 fotones, 2, 3, 4, 5, 6 fotones, ¿sí? El filtro o el blindaje lo que hace es atenuar radiación, no detiene todos los fotones. Algunos lo van a lograr atravesar. De aquí, uno de los términos que utilizamos mucho en protección radiológica es el término capa hemirreductora, donde la capa hemirreductora se define como el espesor de cualquier material que reduce, ¿sí? Reductora, hemi, la mitad. Reduce la mitad de radiación, ¿sí? Es decir, si en este caso yo aventé 6 fotones, solamente 3 de ellos lo van a lograr atravesar. ¿Cuáles 3 lo van a atravesar? Los 3 de mayor energía. Los de energías más bajas no van a tener la fuerza suficiente para atravesarlo y por esta razón ahí se quedan. Entonces de aquí decimos que la capa hemirreductora lo que hace es
atenuar cantidad de fotones. Antes del filtro tenía 6, ahora solo tengo 3. Pero la energía de estos 3 fotones, ¿cómo es? Mayor. De aquí que decimos, el filtro lo que hace es endurecer el haz de radiación. Cuando decimos endurecer el haz de radiación nos referimos a hacerlo más energético. ¿De qué forma? Pues quitando los fotones de bajas energías, ¿no? Eliminando los fotones de más bajas energías. Entonces, de aquí que decimos, ¿de qué factores depende la energía de los rayos X? Únicamente la energía. Pues uno de ellos es la filtración. ¿Por qué? Porque me detiene los de bajas y deja pasar los más grandes, me incrementa la energía. Y el otro factor, pues es el voltaje. A mayor voltaje, mayor poder de penetración a los rayos X que se generan. Entonces, la calidad de la energía depende exclusivamente de kilovoltaje y filtro. La cantidad de radiación depende básicamente de la corriente y el tiempo. Mientras más tiempo demos o más corriente, mayor cantidad de fotones vamos a generar, pero no estamos variando su energía. De aquí también un punto importante es hablar de intensidad. La intensidad básicamente es la cantidad de fotones que tenemos por unidad de tiempo. Muchas veces pensamos, fluoroscopía. Nada más por ser fluoroscopía ya nos viene a la cabeza que es una cantidad exorbitante de radiación, ¿cierto? Porque son tiempos mucho más largos, ¿no? Pero no necesariamente es así. ¿Por qué? ¿Qué son los MAS? El producto de la corriente por el tiempo. Si yo en un disparo, ¿sí?, con 80 kilovolts fijos, no muevo este valor, fijo, y yo quiero dar 10 MAS para el estudio que voy a realizar, para la imagen que requiero, con 10 MAS me es suficiente. Pero como el paciente se mueve mucho, ¿sí?, y mi equipo es un equipo potente, pues yo le voy a dar 500 miliamperes al disparo, ¿sí?, pero para dar 10 MAS solamente requiero 0.02 segundos. ¿Sí? Tan fácil, aquí en su calculadora. 500 por 0.02 me da 10. Entonces, estos son 10 MAS. ¿Sí me explico? Quiere decir que yo voy a dar una cierta cantidad de radiación en un tiempo de 0.02 segundos. Pero, por ejemplo, en un equipo de fluoroscopía, yo quiero dar los mismos 10 MAS, pero un fluoroscopio ocupa corrientes mucho más bajas que los rayos X simples, del orden de 1 miliamper. Para dar 10 MAS con 1 miliamper, yo digo A1 por 10 segundos me va a dar los mismos 10 MAS. La cantidad final de radiación es exactamente la misma, solo que aquí duró 10 segundos el disparo y aquí 0.02. La diferencia del tiempo es muy grande, pero no la cantidad de radiación. ¿Sí me explico? A esto precisamente le llamamos la intensidad de la radiación. De todos estos ejemplos que vemos aquí, ¿cuál será el de mayor intensidad? ¿Cuál será el de mayor intensidad? ¿Cuál será más intenso?
¿Cuál creen? Imagínense, ¿sí?, que yo quiero llenar mi cubeta de agua de 5 litros aquí en la llave de entrada de mi casa. ¿Cuánto tiempo creen que se tarda en llenar? Por decir algo, que 30 segundos, en que se llene con 5 litros. Si yo no tuviera agua aquí y pasara el camión de esos, ¿cómo se llama? Esas pipas que traen una manguerota ahí, por ejemplo, cuando están regando los jardines en las calles. Y si yo a ellos les digo, oye, lléname mi cubeta de agua de 5 litros, ¿en cuánto tiempo creen que se llene? Rápido, en 10 minutos. En segundos, ¿no? En 5 segundos o menos. ¿No? Porque al final de cuentas yo la voy a llenar a la misma cantidad, 5 litros de agua. La cantidad es la misma, pero en una se llenó mucho más rápido que en la otra. Quiere decir que uno de ellos fue más intenso, tenía mayor cantidad de agua en su flujo. Entonces, en este caso, el haz de radiación más intenso vendría siendo el primero, 0.020. 0.020. Me da la mismita cantidad de radiación, pero en un tiempo mucho menor. Este es más intenso. A eso se refiere la intensidad de la radiación. ¿Sí me explico? Una cosa es la cantidad y otra cosa distinta es la intensidad. Ojo con eso. Entonces, si yo les pregunto, ¿de qué factores depende la cantidad de radiación? Cantidad nada más. Kilovoltaje, corriente, tiempo y filtro. Y si yo les pregunto, ¿de qué factores depende la calidad de la radiación o la energía? Solamente depende del kilovoltaje y la filtración. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, ¿podrías regresar tu diapositiva anterior? ¿Está? Sí. Que aquí solamente es cantidad. La otra es calidad o energía de la radiación. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Comentarios, quejas, sugerencias? ¿No? No, todo un poco más claro en los temas anteriores. Se reafirma lo que se lee. Perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna duda, ningún comentario, si quieren vamos a dejarle aquí por hoy. Y bueno, ya saben que si tienen alguna duda en algún momento, pues me pueden contactar sin ningún problema. Con gusto estoy para apoyarles. Y si alguien tiene alguna duda, lo podemos checar. Si no, pues nos vemos entonces el próximo viernes. Y me quedo nada más mientras con Agustín para que chequemos tu acceso, de favor. Sí, ok, está bien. Y Ok, bueno, muchas gracias, Manuel. los demás, muchas gracias, que tengan excelente noche. Si alguien también tiene alguna duda para su acceso o algo, también con gusto lo podemos checar de una vez. Okay. Bye. Gracias. Agustín. Gracias. Sí, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, excelente noche. Gracias, Igualmente, igualmente. gracias. ¿Con qué usuario estás intentando entrar, Agustín? Perdón. Ah, perdón. Pensé que estaba hablando.